dile más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Cordial bienvenida a todas aquellas personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellas personas que verán este video, no sé, en los próximos 3 años, en los siguientes 10 años o 20 años, no sé cuánto tiempo durará este video por ahí en las redes sociales para que llegue hasta ti. Y te recuerdo en esta mañana que puedes compartirlo porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo, no importa si han pasado 30 años tal vez, pero el Señor quiere hablarnos en esta mañana y yo les invito a que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y escuchemos este mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Pues en el libro de Jueces, el capítulo 7 y el versículo 7 dice que Gedeón derrota a los madianitas. Y dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Puse este versículo para encabezar la prédica de hoy, que es la cereza del pastel de la historia, ¿no? Váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar, porque con estos 300 yo te voy a salvar de los madianitas. Pues es una paradoja esta historia, ¿verdad? Y por eso titulé este servicio, esta prédica, Dios resta para multiplicar. Y le invito a usted, si es matemático, que me explique cómo es que Dios hace eso. ¿Cómo es que Dios resta para multiplicar? No sé si hay alguna fórmula matemática que funcione de esa forma. Cuando Dios resta para multiplicar. Gedeón y el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los madianitas. Les voy a contextualizar la historia. Y estos madianitas llegaban cada noche y se llevaban el trigo, se llevaban las ovejas, los saqueaban en todo momento, quemaban los cultivos. Eran una crisis esta gente todo el tiempo. O sea, trabajaste toda la semana para que un madianita venga y ¡pum!, se lleve todo lo que trabajaste durante la semana. Entonces tenían que esconder el trigo. Entonces tenían que vivir con temor. Entonces tenían que vivir escondidos. Pues Dios envió un ángel a Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? Gedeón era el menos indicado. Gedeón era un guerrero. Gedeón estaba escondido por allá, cerniendo el trigo, arreglando el trigo, organizando algunas cositas que le faltaban esa noche para que no le robaran todo. Y entonces viene un ángel y le dice, eres un hombre valiente. Y Gedeón le dice, valiente yo. ¿Y valiente yo de dónde si estoy aquí escondido? ¿Valiente yo de dónde si los madianitas me tienen acobardado? ¿Sí? Hoy te digo en esta mañana, a ti, hombre valiente, próspero. Y me vas a decir, ¿cuál próspero yo si estoy debiendo hasta lo que usted no se imagina? ¿Cuál valiente yo? A ti te hablo, hombre sano. ¿Cuál sano si estoy en un hospital? ¿Cuál sano si estoy ahorita en medio de una crisis? A ti que te hablo, a ti, hombre feliz. ¿Cuál feliz? Si mi mujer me acaba de dejar y se fue con otro, ¿qué feliz puedo estar yo? ¿Cuál feliz si mis hijos no me respetan, si me humillan, me ultrajan? ¿Cierto? Porque llegaron los años viejos y tal vez mis hijos ya no me valoran, ni siquiera me alimentan. Pero a ti te hablo, hombre feliz. Oh, pero ¿cuál feliz voy a ser yo? Así estaba Gedeón esa tarde. ¿Cómo? ¿Tú qué me estás diciendo a mí? No, es que tú vas a liberar a este pueblo. ¿Y yo con qué? ¿Y yo con quién? Yo no soy comandante de un ejército, yo no soy un líder, yo no soy un guerrero. Yo estoy aquí escondido, con miedo. Y tal vez tú estás así en esta mañana como Gedeón, ¿verdad? Pues dice Isaías capítulo 55 y los versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo te invito a que pienses en esta mañana, ¿cómo estás ahorita? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Que estás enfermo? ¿Que tal vez estás enfrentando un SIDA o un cáncer o una enfermedad terminal? ¿Que tal vez estás enfrentando el abandono? ¿Que tal vez estás triste? ¿Que has sido derrotado? ¿Que has sido saqueado? ¿Que estás perdiendo todo? Pues Dios resta para multiplicar.
Y hay momentos en que nosotros pensamos que necesitamos más dinero, que necesitamos más entradas, que necesitamos más gente en el ministerio, que necesitamos más. Mientras Dios está diciendo, hey, tú necesitas aprender a confiar en mí, porque lo que yo voy a hacer es sobrenatural. Pues Gedeón recibe una orden de parte de Dios a través de este varón. ¿Ya? Y le dice, reúnes al pueblo y vas a reunir un ejército. Y vas con ese ejército que reúnas a enfrentar a los madianitas conforme a lo que yo le voy a ir explicando por el camino. ¿Ya? Yo te voy a dar la victoria, sepan eso. Dios les va a dar la victoria, sepan eso. En sus finanzas, en sus matrimonios, en su salud. Dios nos va a dar la victoria. Eso es un hecho. ¿Cómo? Déjeme tantico porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Cómo? Espéreme un momentico porque usted está ahorita aquí sirviendo trigo todo asustado y acobardado, pero yo te voy a poner en un lugar de autoridad. ¿Cómo? Déjeme tantico porque yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces tú reúne a la gente, ¿verdad? Entonces dice el libro de Jueces, el capítulo 7 que estamos, y los versículos 2 y 3, y Jehová dijo a Gedeón, él reúne a todo el pueblo, ¿no? Y Jehová dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. El que tenga miedo y esté asustado, devuélvase. Y se le devolvieron 22,000. De los 32,000 que tenía, se le devolvieron 22,000. Eso es mucho pueblo. Pues Dios resta lo que nos hace depender de nosotros como primera medida. Lo que nos hace depender de nosotros, Dios lo quita. Y quedaron nomás 10,000 personas. Porque Israel tal vez podía atribuirse la victoria, ¿verdad? Dice el Salmo 20, estos confían en carros, en caballos, no. Nosotros vamos a acordarnos del nombre de nuestro Dios. Porque no se trata de cuántas personas tenemos, porque no se trata de cuántas posibilidades tenemos, no se trata de cuánto dinero tenemos, no se trata de lo que nosotros tenemos, sino que se trata de lo que Dios va a hacer con lo que tenemos. Esto es impresionante porque le dice, ese pueblo que está contigo es mucho. Pero ¿por qué creen que los madianitas azotaban tanto al pueblo de Israel con robos y con todo? Porque eran superiores en número. Porque eran superiores en todo. Entre más gente fuera, mejor, ¿cierto? Para mí es una contradicción enorme. ¿Cómo me dice Dios, reúne un ejército porque vas a derrotar a los amalecitas, que son un montón, y me dice que son muchos los que tengo cuando son solo 32,000? ¿Cómo me va a dejar con 1,000 nomás? Esto es algo contradictorio, ¿verdad? Pero así es la vida. A veces decimos, ¿cómo es que Dios me va a elegir a mí? A mí que era un borracho, que era un sinvergüenza, que era un mujeriego, que veía pornografía. ¿Cómo Dios me va a elegir a mí? Yo creo que Gedeón está diciendo, ¿y cómo me eligió a mí si yo no soy guerrero, yo no soy nada? ¿En qué situación estás en esta mañana? Tal vez estás diciendo, ¿y Dios de qué va a hacer conmigo Dios? Yo soy un pobre limosnero de pan y chocolate. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Hay cosas que nosotros podemos considerar que son indispensables para desarrollar el cargo, pero Dios tiene otros planes y puede permitir que muchas veces nuestras circunstancias disminuyan para mostrarnos que nuestra fuente nunca fue el tener un lugar, el tener un espacio, el tener dinero, el tener a la señora esa que lo abandonó, ¿verdad? Sino que Dios quería quitar eso para llevarnos a un nuevo nivel. Y a veces nos quedamos ahí en la pérdida. Y el Señor no solo ha permitido que perdamos eso de alguna manera para quitarnos de nuestras manos aquello que teníamos, sino para que aprendamos a confiar cada vez más en Él. Sino para que aprendamos a confiar que Él tiene un plan y Él tiene un propósito para nosotros. Y a veces Dios tiene que quitarnos unas cargas que nos pesan. Así que dele gracias a Dios por ese hombre que fue. Dele gracias a Dios por esa mujer que fue con otro. Porque no estoy diciendo que Dios lo haya permitido directamente, pero sí estoy diciendo que Dios lo va a usar para llevarte a un nuevo nivel. Porque Dios resta hasta que solo quede su gracia
Dios resta hasta que solo queda lo que Él tiene para nosotros. Pues imagínense que le quedaron 1000 a Gedeón, pero Dios siguió restando. Le quedaron 1000, pero Dios siguió restando. Pues les dijo que fueran a un arroyo con esos 1000 que le quedaban. 10,000, ¿no? Con esos 10,000, perdón. Sí, ya estás viendo mal los números. Con esos 10,000 les dijo que fueran a un arroyo, ¿verdad? Pero nos vamos a ir más para abajo, ¿verdad? Y que tomaran agua del arroyo, pero que observara, porque solo los que lamieran el agua como un perrito se iban a quedar. Y yo creo que Gedeón quedó asustado, porque ver 10,000 personas tomando agua, pero que ninguno lamía el agua como un perrito, le debió dar miedo a Gedeón. ¿Sabe cuántos contó Gedeón al final? 300. Y Dios le dijo, con esos 300 es que yo le voy a entregar a usted a los madianitas en su mano. Dios sigue restándole al ejército de Gedeón. Eso es bien contradictorio, ¿verdad? Es que voy a montar un negocio y lo voy a montar en aquel gran edificio. Y Dios le dice, no. Réstele porque eso es mucho. Quítele 3 oficinas. Porque solo lo voy a dejar ese pedacito del rincón del garaje. Porque ahí es donde va a empezar. Y saben una cosa, las grandes corporaciones empezaron allá en el rincón de un garaje. Colchones El Dorado comenzó detrás de una cortina. Y el dueño de Colchones El Dorado dio una conferencia a la que asistí. Y dijo, yo dormía detrás de la cortina y me empecé a hacer un colchón. Porque estaba durmiendo en una estera, que es una cosa de pajas. Me empecé a hacer un colchón ahí afuera, detrás de la cortina, al frente de la calle, y alguien pasó y me compró el colchón que yo estaba haciendo. Así empezó Colchones El Dorado. No comenzó en una gran fábrica, no comenzó en un gran edificio. Pues dice 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no necesitaba que Gedeón tuviera un ejército suficiente, Dios necesitaba que Gedeón entendiera que Dios es suficiente. Y los que han entendido ese secreto de que Dios es suficiente, han llegado a hacer grandes cosas, grandes proyectos, han podido desarrollar grandes milagros de sanidad en su vida. Porque cuando entiendes que la medicina es necesaria, pero que Dios es suficiente, Dios va a traer sanidad a tu vida. Porque cuando entiendes que el dinero es necesario, pero que Dios es suficiente, Dios va a traer abundancia a tu vida. Porque cuando entiendes que la compañía es muy buena, pero que en la soledad Dios también es suficiente, pues entonces Dios te va a cubrir y te va a guardar y te va a acompañar y te va a levantar y te va a respaldar. Porque Zacarías 4, y el versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No le está hablando a Gedeón, le está hablando en otro lado a Zorobabel, pero es lo mismo que le pasó a Gedeón. No se trata de los 32,000, no se trata de los 10,000, tampoco se trata ni siquiera de los 300 que van a ir contigo. Y no sé cuántas cosas has tenido que perder, porque tal vez tu resta no tiene que ver con dinero, tal vez tu resta no tiene que ver con alguien que se fue, es que me dejó. Tal vez tu resta no tiene que ver con un hijo que se alejó, tal vez no has perdido a nadie, no se ha muerto nadie en tu familia. Tal vez nadie te ha traicionado, tal vez no has perdido nunca un trabajo, tal vez nunca se te ha cerrado una puerta. Pero yo sé que sí nos han pasado todas estas cosas. Pero yo sé que sí hemos atravesado ese valle de sombra. Pero tal vez tu resta tiene que ver con que no has aprendido a confiar plenamente en Dios, que te dio habilidades, que te dio capacidades. Tal vez tu resta tiene que ver con que no te has dado cuenta, que no necesitas un ejército para conquistar a tus enemigos. Y no voy a decir en esta mañana que Dios causó el abandono, que Dios causó tu crisis, que Dios causó tu enfermedad. Pero sí te voy a decir que todo eso que Dios ha permitido que pase en tu vida no tiene la última palabra sobre tu vida cuando Dios es el centro de tu vida. Y Dios puede quitarnos edificios, y Dios puede quitarnos
o puede permitir más bien que perdamos ciertas cosas. Dios no nos quita, pero sí permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida para evolucionarnos a un nuevo nivel de confianza en Dios. Pues Romanos, capítulo 8 y el versículo 28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que para cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, aún esas grandes desgracias que aparentemente para el mundo son grandes desgracias, son el mecanismo en el cual, o mediante el cual Dios obra para traernos la bendición, porque sabemos que a los que aman al Señor, todas aquellas cosas difíciles y todas aquellas vicisitudes les van a obrar para bien. Y aquí la clave sería tal vez lo que alguien hizo para herirte, lo que esa persona hizo para dañarte, cuando se fue y que pensó que ahí te iba a acabar tu vida y que todo lo demás iba a ir por el foso de la basura, allá cuando te robaron y te llevaron todo, allá cuando te dejaron en la calle y aquello que hicieron para hacerte caer y verte derrotado y verte triste y verte acabado, se va a convertir en el propósito enorme que Dios tiene para tu vida, en el testimonio de cómo Dios te levantó. Y quizás en esta mañana estás mirando lo que falta, o lo que estás teniendo que entregar, o lo que estás perdiendo. Pero Dios quiere ver cómo es que permaneces ahí, en medio de esta enfermedad, en medio de esta dificultad, en medio de este dolor. José perdió a su familia. José fue vendido por sus hermanos. José fue esclavizado. José terminó preso. José fue vituperado. José fue acusado de algo que no había hecho. Yo me identifico mucho con José, ¿no? Y Dios fue llevando la historia de José, todos la conocemos, a un propósito mayor. José necesitaba pasar por todo eso, ser metido en un pozo, ser metido en la cárcel, ser humillado, ser traicionado por su propia familia, para llegar al lugar en el que Dios le tenía preparado. Y miren lo que le dice José a sus hermanos en Génesis 50 y el versículo 20 cuando se los encuentra. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y tal vez tú estás pensando que esa dificultad que estás atravesando hoy, que eso que te hicieron, que esa traición, que ese dolor, que esa pérdida, que eso que te está sucediendo ahorita, de tener tal vez que irte a vivir a una casa más pequeña o qué sé yo, es para mal. No, Dios lo hace para que más adelante nosotros alimentemos a mucho pueblo. Y esto encaja perfectamente con Gedeón y con la historia que estamos viendo de Gedeón. 32,000. Luego 10,000, no 1,000, 10,000. Luego 300 en el arroyo. Y luego la victoria. Porque hubo una victoria. Tal vez hoy estás atravesando la pérdida. Tal vez como Gedeón tengas que vivir un proceso. Tal vez estés triste. Y tal vez sufras y llores. Y tal vez te vayas y le preguntes al Señor, ¿por qué a mí? Pero eso te va a enseñar dependencia. Y vas a empezar a depender de Dios. Y eso te va a llevar a cumplir un propósito mayor. Porque así como Gedeón como con Gedeón podemos hacer esta progresión, 32,000, 10,000, 3,000 victoria, así con nuestros procesos podemos hacer la misma progresión. De pérdida, de proceso, de dependencia y de propósito de Dios, mostrándose en nuestras vidas. No se muestra el propósito de Dios si no salen una que otra lágrima de nuestros ojos, si no sufrimos una que otra adversidad. No significa que nosotros debamos celebrar el dolor, no. Significa que el dolor no tiene la autoridad para cancelar el propósito de Dios en nuestra vida. El dolor no tiene la autoridad para llevarnos a menos. Hay restas que duelen, pero no todas terminan en pérdida. Algunas restas, cuando pasan por las manos de Dios, terminan en evolución, terminan en promoción, terminan en bendición y terminan sumando tremendamente al propósito de Dios, porque Dios resta para multiplicar. Como tercera y última medida,
Dios multiplica el resultado cuando nosotros le entregamos lo poco que nos queda. Y dice la historia de Gedeón, que Gedeón se va con estos 300 hombres a pelear. Porque hasta ese momento, todos pensaban que iban a pelear. Y la instrucción era llevar un cántaro, llevar una antorcha metida dentro del cántaro y hacer algo que militarmente era un suicidio. 300 hombres rodeando el campamento y cuando dieran la orden, sacar su luz y romper el cántaro y gritar, tocar la corneta. Pues Dios hizo que cuando esto sucedió, con los 300 hombres obedecieron, hicieron caso, nadie se levantó a decir, ay no, esos son muy poquitos, esa iglesia es muy chiquita para ir, ese pastor no tiene tanta gente para escucharlo. Cosas así pasan, porque la gente se acostumbró ahora a que tienen que haber grandes plataformas, porque de lo contrario eso mengua de todas maneras el resultado. Ay no, yo que voy a ir por allá, solo vamos a ir 300, eso vamos a perder, ¿para qué voy? ¿Cierto? Y esa pudo haber sido la actitud de muchos de ellos. No, todos fueron. No, todos obedecieron. Aunque les dio miedo, todos hicieron caso. Y los madianitas se confundieron entre sí. Se mataron entre sí, casi que ni siquiera tuvo que pelear Gedeón. Porque la victoria no es de lo que nosotros podamos hacer. La victoria no es de los grandes equipos que nosotros podamos construir. La victoria no está en los grandes inicios. No hay que menospreciar los pequeños inicios. Y tal vez la compañía que estabas pensando que ibas a posicionar en un año, no ha sido posible posicionarla, pero no te preocupes. Porque cuando Dios dice que va a hacer las cosas, las va a hacer. Aunque te deje con solo 300. O aunque tal vez allá, al ministerio que tienes, no tenga ni los 300. Tal vez sean solo 10. Tal vez sean solo tú y tu esposa. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, Dios produce la victoria. Dios trae la victoria a nuestras manos. Pues en Juan 6, 9 al 13 encontramos otra historia enorme, que no la pongo ahí, pero con 5 panes y 2 peces Dios alimentó a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. En Segunda de Reyes 4 también está la historia de la viuda, que también la he predicado aquí varias veces, y Dios hizo que fluyera aceite hasta más no poder, hasta que se le acabaron los cántaros a la viuda. Y en ambos casos, Dios nunca necesitó de mucho. Dios hizo el milagro con lo poco que había. Y Dios está haciendo un milagro con la poca salud que te queda, con el poco oxígeno que entra a tus pulmones, con la poca capacidad que te queda económica. Dios está haciendo milagros sobrenaturales con lo poquito que tienes. Porque lo poco que nosotros tenemos en nuestras manos sigue siendo mucho en las manos de Dios. Y Dios puede convertirse en un instrumento de prosperidad, de proyección, cuando nosotros valoramos lo poco que tenemos. 32,000, 10,000, 300 y una victoria contundente. ¿Por qué? Porque obedecieron. La matemática de Dios no siempre funciona como la nuestra. Nosotros pensamos más recursos, más posibilidades, ¿verdad? Pero resulta que así no funciona. Dios muchas veces nos enseña más dependencia, pues más evidencias de que Él está ahí con nosotros. Pues cuando nos vinimos a este país, y espero que alcance a contar la historia pequeña, yo tenía un carrito en Colombia que valía como 8 millones o 9 millones. Pero los tiquetes para venir nos valían 14 millones. Así que le dije a mi pastor, estoy vendiendo el carro, me voy. Necesito pagar unos tiquetes. ¿Cuánto está pidiendo? 8 millones. Y él se rió y me dijo, usted no está vendiendo el carro, usted está contando que lo va a vender. Nadie le va a dar más de 3 millones por ese carro. Eso no vale más. Eso son unos $1,000. Olvídate, eso no va a suceder, no lo vas a vender. De repente me llamaron y dijeron, hay una promoción, los tiquetes que valían 14 millones valen 4. Y yo dije, bueno, tienen que enviar la plata mañana. Yo dije, bueno, Dios, pues yo estoy en tus manos, yo no sé, yo no tengo planes, tú mirarás cómo vas a hacer. Pues al día siguiente me llamó un señor, que le mando un saludo al que nos compró el carro, que también, él sabe esta historia. Y me dice, si me lo traes, te lo compro.
Y llegué con el carro, me dijo, ¿cuánto es que está pidiendo? Porque dice 9, pero ayer decía 9 o hace una semana decía 9 y ahora dice 8. No, es que tengo una emergencia, me tengo que ir y por eso lo dejamos en 8. Tome, te voy a dar 6 y cuando me entreguen los papeles te doy los otros 2. En la matemática de Dios no funciona como nosotros pensamos. Porque necesitamos 14, pero ya no necesitamos 14, ya necesitamos 4 y lo vendí en 8, ya me sobraron 4. Porque así funciona la matemática de Dios. Y este señor llorando en una cafetería con su esposa, porque terminé hablándoles de Cristo, me dice, no, usted no vino aquí a venderme un carro, usted hoy vino a salvar mi matrimonio, a salvar mi familia. A usted lo mandó Dios hoy aquí con un mensaje sobrenatural que necesitábamos escuchar. Nosotros, dice 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro, en medio de humildad, en medio de pobreza, para que sea Dios el que se evidencie cada vez que nosotros nos acercamos a hacer un negocio, cada vez que nosotros nos acercamos a buscar cuál es la matemática de Dios, cada vez que nosotros necesitamos que Dios nos evolucione a un nuevo nivel. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios se evidencie y no tengamos que decir, es que fue por mí. Yo no estoy aquí por mí. No pudimos comprar esos tiquetes porque yo soy muy bueno para los negocios. No. Estamos aquí porque Dios nos trajo hasta aquí. Y hasta aquí nos ha ayudado. Y hasta aquí nos ha sustentado. Esa sanidad no va a venir porque tú tienes un buen médico. Esa sanidad no va a venir porque estás tomando el mejor tratamiento ni el más costoso. Esa sanidad va a venir porque Dios está trabajando en tu vida y porque Dios va a traer sanidad a tu vida. Esa evolución económica no proviene de los buenos negocios que estás haciendo. Esa proyección económica proviene de que Dios te va a proveer lo necesario y te va a evolucionar y te va a promocionar. Y si estás atravesando una temporada de resta, hay cosas que tenemos que soltar para que Dios nos lleve a un nuevo nivel. Porque si no, allá estaría yo agarrado a un martillo y jamás tal vez hubiera llegado a este país. Así que yo les invito a que veamos Filipenses 1:6 antes de irnos y que nos seamos persuadidos de esto, dice. Estamos persuadidos de esto. O sea, yo necesito que ustedes queden hoy convencidos de esto. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros esa sanidad, esa restauración del hogar, el que comenzó en nosotros ese milagro que estás esperando, el que comenzó en nosotros ese propósito, ese proyecto por el cual estás enfocado, pues Él no va a detenerse hasta que lo perfeccione y hasta que lo termine. Y esa es una promesa enorme. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor en esta mañana, Señor, vamos a comprometernos a creer en ti, a pesar de que tal vez nos has restado en estos días. Pero Habacuc nos recuerda que aunque falte la cosecha, que aunque no haya fruto, que aunque las circunstancias no sean como esperábamos, que aunque tal vez hoy no hayamos visto una transformación, que aunque tal vez hoy no hayamos visto una sanidad, que aunque tal vez hoy sigamos viendo ese milagro sin acontecer, nosotros nos vamos a alegrar en Dios y nosotros vamos a confiar en que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Y si Dios está permitiendo una resta en tu vida, hoy no vas a vivir desesperado por lo que perdiste. Hoy vas a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer con lo que todavía tengo? Porque si son 300 hombres los que me quedan, pues con 300 hombres tú derrotaste a un ejército que estaba contra tu pueblo. Y entonces lo poco que queda en nuestras manos también puede ser suficiente cuando está en las manos de Dios. Y tal vez me queda poca salud. Y tal vez de hecho me queda poco tiempo, o tal vez de hecho estoy en el límite económico, o tal vez me quedan muy pocas fuerzas frente a mis circunstancias, y tal vez miro alrededor y no tengo ni los 300, ni 30, ni 20, ni 10, y tal vez estoy solo. Señor, hoy como Gedeón quiero aprender a confiar en ti, porque tal vez no tenga nadie, pero voy a confiar en que camino de tu mano,
y que tu propósito se cumplirá, porque tú lo cambias todo, porque tú lo haces nuevo todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga y que el Señor nos enseñe a trabajar fuertemente con esos 300 que nos quedan. Nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.